buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, un gusto estar con ustedes, un saludo a quienes nos ven aquí en Bogotá y también en las diferentes ciudades del país y fuera del país a través de nuestros canales digitales. Esta noche vamos a hablar del paro que vivió hoy el país, un paro nacional que en el caso de Bogotá obviamente dejó a centenares de conductores en medio de trancones muy difíciles, pero más allá de la movilidad vamos a hablar de las razones del paro. Hay organizaciones sociales que están cuestionando el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno Duque ha dicho que detrás de estos paros hay una intencionalidad política. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a conversar sobre la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. El IDU ha decidido acatar una sugerencia de la Procuraduría y ha suspendido temporalmente la licitación. ¿Qué significa que se pare la construcción de esta importante obra en el borde oriental de la ciudad? ¿Qué puede llegar a ocurrir en los próximos meses? Y también vamos a hablar de la paz con las FARC. Timochenko ha dado una declaración en el sentido de que la paz con las FARC no avanza en la velocidad que se esperaba. De estos temas, esta noche conversaremos con la concejal Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde. Concejal Bastidas, como siempre, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a todos los amigos de Canal Capital, Yesid, y a nuestro invitado Daniel, como ya lo enfocaron. Daniel, un placer estar aquí. Dura hoy la jornada para la movilidad. Ustedes sufrieron mucho hoy moviéndose aquí en Bogotá con estos paros, concejal Bastidas. Muy dura, esos profesionales que hacen paros todos los años, todos los gobiernos, que se han especializado en parar la movilidad de los bogotanos, pues afecta obviamente, el aeropuerto tuvo retrasos, la gente perdió los vuelos, también los niños que no fueron a las clases, los que están perdiendo clase. Hay una profesionalización del sindicalismo, algunos tienen razones, siempre habrá razones para una cosa, pero la protesta pacífica, la protesta con respeto, tomarse carriles de Transmilenio, afectar lo público, como siempre sucede en el centro de Bogotá, que rayan las paredes, que afectan al comercio de la ciudad, pues esto no tiene ningún fundamento y ninguna posibilidad. Hay críticas al Plan Nacional de Desarrollo, donde entiendo el tema de educación tiene un componente más alto que en los últimos 3 gobiernos nacionales, pero hay razones. En Bogotá se viene trabajando, afortunadamente en Bogotá tenemos colegios en concesión que son públicos y estos niños tuvieron clases. Concejal, veo que ustedes dos coinciden y voy a hacer aquí el papel de, como dicen popularmente, el abogado del diablo. Vamos a hacer aquí el papel del otro sector. ¿No creen ustedes quizá entonces, concejal Lucía Bastidas, que al gobierno de pronto le estará haciendo falta un poco más de diálogo social con estos sectores y que de pronto esa falta de diálogo está dando pie a que haya cada vez más protestas como la que vivimos hoy en todo el país? No, siempre hay motivos para marchar y yo respeto las protestas y los legítimos intereses sociales que existen, pero el presidente Iván Duque lleva 8 meses gobernando. Aquí es la solidaridad. No podemos hacer por las vías de hecho pretender sentar a ningún gobierno, ni distrital ni nacional. Aquí lo que hay que mirar es los intereses del país, los intereses de los sectores. Hay intereses de sectores específicos, por supuesto que sí. Los indígenas del Cauca están volviendo a paralizar las vías y nos afectan a todos los bogotanos y a todos los colombianos, pero miremos de verdad, ¿están incumpliendo el gobierno? ¿No está cumpliendo? ¿O tienen una agenda política que incluye hacer paralizaciones del tráfico, de presionar al gobierno también, porque eso es lo que hemos visto? Es decir, hay elementos de protesta social legítimos, pero también hay intereses políticos. Yo quiero saber, aquí en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa estaba yendo a unos sitios y había unos grupos políticos organizados que iban a sabotear. Esas protestas no sirven y no deben caer los ciudadanos en esa mare magnum de cosas que los llevan a decir, estamos protestando socialmente, están llevando niños y jóvenes a las marchas y no saben a qué van, a gancho ciego están llevando a los niños. Entonces, repetimos, la protesta social sí, y hay unos temas que evidentemente deben tenerse en cuenta, pero no son las maneras. Aquí afectar la movilidad de millones de bogotanos, de 2 millones que se movilizan en Transmilenio, bloquear las vías de Transmilenio, dañar en ocasiones buses de Transmilenio, pues no tiene sentido. El que los niños tengan un día de paro, porque los paros no los hacen en la jornada contraria a donde tienen que ir a clase los profesores. Están afectando a los niños, no recuperan esto. Yo sé que en el consejo hoy decía un concejal de la ciudad, vamos a marchar del Polo Democrático. Los que no marchan, los que marchamos somos buenos.
Entonces, ¿qué estaba queriendo decir? Presionando, porque eso es lo que es una agenda política y hoy el Polo Democrático salió a marchar políticamente. Claro, Gonzalo Bastida, Perú. Gonzalo Bastida. Sí, yo creo que aquí necesitamos generar dinámicas de construcción de diálogo social, pero no por las vías de hecho, como lo he dicho. Creo que la agenda política que tienen los sindicatos es que cuando usted ve las listas al Congreso, los principales sindicalistas hacen parte de la oposición, los que van al Consejo hacen parte de la oposición. Entonces sí, hay una agenda política y eso no es bueno ni malo, eso es una realidad. Ya, las reivindicaciones particulares por sectores, y ahí está el llamado. Los representantes legítimos de sectores deben volver a tener la responsabilidad de ese sindicalismo que se convirtió, fue como en el escaño para que unos sectores políticos se eternicen además en el poder. Y los mismos sindicatos llevan 20, 30 años siendo dirigentes sindicales. Ellos, por ejemplo, y lo discutía esta tarde con un amigo, ¿sus hijos dónde estudian? ¿Los hijos de los sindicalistas estudian en colegios públicos o estudian en colegios privados? Ahí hay un doble discurso, hay una doble moral. Yo creo que en el tema de educación, la ministra de Educación ha jugado un papel muy importante, el presupuesto más alto se da en el Plan de Desarrollo Nacional y siguen haciendo cosas, y aquí entonces está la moda de que se solidarizan. Entonces van a marchar unos, nos solidarizamos, van a marchar los otros, nos solidarizamos. Deberíamos hacer las marchas institucionales los sábados, con eso no afectamos tanto la productividad, los niños no pierden clase, los profesores van a trabajar y estamos todos contentos. Pero además, mira una cosa, sí. Esa marcha prácticamente estaba convocada desde hace 6 meses, desde el año pasado. Entonces salen a decir que están marchando en contra del plan de desarrollo, el plan de desarrollo ni siquiera se había radicado en ese momento. Sí, ahora que hablan de oposición y antes de pasar al segundo tema, fue noticia del día hoy, el Consejo de Estado le anuló la curul a la representante Ángela María Robledo del partido Alianza Verde. Estamos aquí con una concejal del Partido Verde, con un concejal del Centro Democrático. Antes de pasar al segundo tema, que va a ser Transmilenio por la séptima, sí quisiera conocer sus opiniones sobre esta decisión del Consejo de Estado. Pueden ver mis trinos de hace más de un año donde lo advertí. Estaba implícita en doble militancia Ángela María Robledo, porque el día anterior era de la Dirección Nacional del Partido Verde, tenía una curul del Partido Verde, renuncia y al otro día se va al movimiento de la Colombia Humana. Entonces, aquí también ha cogido la oposición de que como son ellos se sienten perseguidos, el que sea la ley hay que aplicarla, y ella incurrió en doble militancia y por eso tenía que perder la curul. Pueden ver mis trinos que los volví a poner de hace un año y medio, cuando se presentó la candidatura de Ángela María Robledo, que entre otras cosas dice que había vendido el apartamento que tenía para la construcción de la carrera séptima ahí en el sector del 80 con séptima para pagar los abogados, cuando a la luz de todos los juristas estaba completamente inhabilitada. Entonces yo celebro que se cumpla la ley para todos, sea de izquierda, sea de centro o sea de derecha. Ahora lo que vemos es una victimización de ella. Como soy de Colombia Humana, como soy de la oposición, entonces me está persiguiendo. Ese cuentico yo creo que ya se les está acabando. Bueno, vamos ahora sí a hablar del tema de Transmilenio por la carrera séptima, una troncal que se viene estudiando desde por lo menos hace unos 14 años en el entonces gobierno de Luis Eduardo Garzón. Se invirtieron casi 10.000 millones de pesos para construir una troncal de Transmilenio allí por la carrera séptima, la llamada Calle Real de Bogotá, la vía más importante de la ciudad, y la Procuraduría le ha pedido al IDU que suspenda temporalmente esta licitación. El IDU ha acatado este llamado y en vilo está el futuro de esta obra que reclaman algunos sectores populares, concejal Lucía Bastidas, concejal Daniel Palacios, que viven aledaños a la carrera séptima. ¿Cuál es su postura sobre este tema, concejal Bastidas? Bueno, soy una defensora de la séptima siempre, creo que es necesaria. Inicialmente recuerden que hacía parte de la tercera fase de Transmilenio, pero la cambiaron, debía hacerse la séptima para conectar la décima con la carrera séptima. Le hemos hecho conejo todos a la carrera séptima, que necesitan a gritos esos sectores populares del Ijacá, de Verbenal, de Alta Blanca, de Usaquén, del Codito, que son del estrato 1, 2 y 3, que ellos todos los días tienen el no carro, que todos los días tienen pico y placa porque se movilizan solo en el transporte público bogotano y es necesario. Lo que hay que aclarar es que la Procuraduría, que acompañó el proceso como todos los órganos de control, y así nos lo ha hecho saber la directora del IDU, no hace reparos a nada que tenga que ver con la licitación, solamente se detiene en uno de los tramos que tiene que ver, de los 8 que tiene, con el tema de
el plan parcial Pedregal. ¿Qué es eso? Sí, ubiquemos a los televidentes. Ese es un plan que está 100 con séptima. 100 con séptima, que está desde el 2014 en un decreto del exalcalde Gustavo Petro, plan parcial Pedregal, y ahí lo que se va a construir era un lote vacío. Recuerden que había un vivero, recuerden que había un sitio donde venían artesanías ahí en la 100 con séptima, y ahora lo que se van a hacer es 2 torres, 5 pisos comerciales, que ya están avanzando, 15 pisos de edificios y la otra de 30 pisos, donde se van a generar 2 billones de pesos para esos privados, y lo que se busca es que se gane una plusvalía, y por eso hubo discusiones. Plusvalía que estaba en 0, y al hacer el reajuste del valor del lote queda para los bogotanos 44.000 millones de pesos, pero adicionalmente se comprometen a hacer unas obras. Lo que dice el fallo de la Procuraduría, y muy bien que lo haya aceptado el IDU, de decir vamos a hacer las aclaraciones pertinentes por si no las conocen, pero también ha salido Aldea SAS, que es quien tiene el proyecto plan, el proyecto Pedregal, a decir sí hemos armonizado y vamos a hacer las obras y necesitamos la carrera séptima. Es un tema donde ganan los privados, donde gana la ciudad, donde ganan los bogotanos, porque necesitan, van a construir las plazoletas, van a construir el deprimido para el tema del CID, van a construir parques, van a hacer las vías peatonales como tienen que hacerlo, pero adicionalmente darle 44.000 millones de pesos a la ciudad. Entonces necesitamos la séptima. Yo sé que hay una élite poderosa que se ha movilizado 5 acciones jurídicas contra Transmilenio, y las 5 se han ganado. ¿Quiénes han estado ahí? Actores políticos: el señor parlamentario David Barguil, el señor parlamentario Rodrigo Lara, la concejal María Fernanda Rojas, la senadora Angélica Lozano, Karen Kuffer, que no es una persona X, que fue cónsul en el gobierno de Samper, que trabajó con el gobierno de Samper, que es una consultora, y personas preocupadas que son una élite y tienen medios y que no quieren que se haga el Transmilenio por la séptima, que va a beneficiar a los más pobres de la ciudad. Concejal Luis Sebastián, ¿por qué usted piensa distinto que el concejal Palacios y cree que el Transmilenio por la séptima sí es prioritario? No, hay que recordar que tenemos un atraso en movilidad desde el 2010, que acompañó los escándalos de contratación y corrupción para la calle 26. No se construía 1 kilómetro de Transmilenio en la ciudad. Eso afectó la movilidad, y recordemos el atraso que tiene la construcción de Transmilenio, y a algunos no les gusta que hablemos de eso, pero es necesario porque aquí no había fórmulas mágicas para el tema de movilidad. Son importantes, claro que sí, la Cali, la 68, son importantes la séptima porque estaba concebido desde la fase 3 que estuviera, tanto así que el gobierno de Lucho Garzón debió asignarla a final de su gobierno. La séptima está hiperdiagnosticada, está hiperdiseñada, y es necesario resolver esos temas de movilidad para los millones que no tienen esa voz y que viven por la séptima, y que también ayuda a descongestionar la Caracas. Todo el borde oriental serviría, pero también la Caracas, porque es que una cosa es usted caminar de la 32 con séptima a la Caracas, y otra cosa es usted caminar desde la 185 con séptima hasta la Caracas. El triangulito donde están en Chapinero, que son los que más se han opuesto, y estos líderes políticos que acabamos de nombrar, están contra los intereses ciudadanos. Cuando quieren intervenir por Pedregal, también están contra los intereses ciudadanos y de los bogotanos y de las arcas de la ciudad. Entonces se necesita para la misma construcción del metro, se necesita para resolver ese tema, se necesita para conectar la 10ª con la 7ª, se necesita para que mejoremos la velocidad en la carrera 7ª, que está hoy 15 kilómetros por hora. Recordemos que vamos a tener 25.000 pasajeros por hora para que podamos trabajar en avanzar en la movilidad. ¿Va a llegar un momento? Claro que sí. Los temas de movilidad cada día van a ser graves, porque hace rato no se construía 1 kilómetro de Transmilenio, pero también necesitamos la construcción del metro, pero también necesitamos desincentivar el uso del carro particular. Va a llegar un momento aquí, como la última gota, que no vamos a poder andar mientras no hagamos todo el sistema integrado de transporte como se concibió desde el Plan Maestro de Movilidad, desde todos los COMPES que han venido trabajando. Y aquí no podemos seguirle generando una expectativa a los ciudadanos de a pie del estrato 1, 2 y 3 de los barrios que he enumerado en el borde oriental de la ciudad al norte, porque o si no, entonces le estamos mamando gallo y haciendo conejo a esos habitantes que no les interesa si peleamos con Petro, si estamos con Peñalosa. La gente lo que quiere decir es: yo, que me estoy movilizando en 2 horas y media, 150 minutos, voy a ahora utilizar 50 minutos. Eso es ganar en calidad de vida, eso es ganar en mejores posibilidades. Bueno, lo que
todo el mundo se está preguntando ahora, concejales, es qué va a pasar con Transmilenio por la séptima, qué viene ahora luego de esta suspensión, qué cree usted que va a pasar en las próximas semanas. Pero yo quería hablar un poquito de la cogobernanza que están haciendo los jueces de la República, con el cartel de la toga, con los carruseles que se han encontrado también en la justicia. ¿Cómo creemos en la justicia? Cuando usted rifaban unos fallos para que quedaran en determinados juzgados en Palo Quemado, cuando tenemos el cartel de la toga, cómo están cogobernando y cómo a nosotros que queremos el metro para la ciudad de Bogotá, la mayoría del Consejo, y Daniel votó también por el metro de la ciudad, nos tienen denunciados en la Fiscalía, nos tienen denunciados en la Procuraduría. Es un tema de persecución por las vías jurídicas cuando no pueden derrotarnos políticamente porque se tengan mayorías o minorías. Entonces es un tema grave que hay que mirar, pero hay otros que no hicieron cuando estuvieron en el IDU, cuando estuvieron en los gobiernos anteriores, pero ahora no quieren dejar hacer, porque es más fácil criticar, es más fácil salir y poner una demanda, poner una denuncia penal, hacer un paro allí, que dejar hacer. Entonces aquí nos han paralizado en Bogotá, para que lo sepan los ciudadanos, colegios, nos han paralizado parques, algunos vimos que se cayeron 315 árboles con el tema de las lluvias y algunos se oponen a que se quite un árbol así esté en pésimas condiciones. Entonces aquí tenemos una lógica disociada de lo que es ser oposición. Medellín, por ejemplo, tiene una oposición constructiva, claro que hacen debates de control político, pero cuando hay obras de infraestructura social tan importantes, nos unimos. Eso nos ha faltado a los bogotanos, y entonces lo que tenemos que decir, ¿qué va a pasar con Transmilenio de la séptima? El gobierno va a contestar todos los elementos que está pidiendo el juez de la República y el procurador para que se pueda avanzar, porque repito, que no se ha afectado nada de la licitación y ha tenido el acompañamiento de los organismos de control nacionales, Procuraduría, Personería, y creo que eso es importante para blindar el proceso. Yo entiendo que haya nerviosismo porque la última obra grande de infraestructura que tuvimos aquí, que fue la 26, pues estuvo permeada por el cartel de la contratación y todos los problemas técnicos que tuvo, por ejemplo, el deprimido de la calle 94. Vamos con el último tema, concejales, tiene que ver con Timochenko. En unas declaraciones dadas en el día de hoy a Caracol Radio, el líder de las FARC ha dicho que hay una incertidumbre muy fuerte al interior del partido hoy FARC sobre el avance en la implementación de los acuerdos de paz. Habla sobre la reinserción, sobre la reincorporación, sobre temas de detalle como la bancarización, los proyectos productivos. Y lo que queda en el aire es si el acuerdo de paz con las FARC pues va a buen ritmo o no. Concejal Lucio Bastías, usted que conoce también muy bien de estos temas por su experiencia en temas de participación ciudadana, ¿cómo ve usted el avance de la paz con las FARC? ¿Usted es optimista? ¿Usted votó por el sí o por el no? Yo voté por el sí, hice campaña, estuve en algunas mesas de participación ciudadana. ¿Y está optimista hoy o no? No, yo creo que hay desconfianza de lado y lado. Yo creo que ahí sí es donde amerita que se sienten las FARC, que se siente el gobierno y miremos los pros y los contra. Aquí, aunque yo hice campaña por el sí, algo fatal que sucedió en el proceso de paz es que ganó el no y no se escucharon. No hubo ninguna posibilidad de interlocución con los que realmente ganaron, a pesar de que yo defendí el sí. Hay desconfianza. Han matado líderes guerrilleros y yo creo que un número elevado que se desmovilizaron, y eso es grave porque genera desconfianza. Pero del otro lado está también, por ejemplo, un tema, y yo lo dije aquí en un programa de Opina Bogotá, no estaba de acuerdo con que el presidente Duque no firmara las objeciones, a pesar, por ejemplo, que en el capítulo de lo que tiene que ver con mujeres, con la violencia sexual que hubo contra mujeres, creo que era muy laxo el tema del acuerdo. Ahora bien, lo que hay es que sentarse y poner los puntos sobre las IES, porque del otro lado están los líderes guerrilleros que se desmovilizaron y no sabemos dónde están hoy. ¿Dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde está Iván Márquez? Finalmente tienen una patica en las disidencias de las FARC y tienen otra patica en la legalidad. Así no puede funcionar. Y es normal entonces que haya desconfianza de lado y lado. El tema de las objeciones de la JEP ha generado un debate de odios en el país. Yo creo que ese tema nos va a hacer daño, así no podemos construir ninguna paz mientras vemos al presidente Uribe y a Gustavo Petro ofendiéndose de esa manera que lo están haciendo. Eso, ¿qué paz y qué convivencia va a construir? Entonces, yo creo que aquí tenemos que sentarnos todos en el país alrededor de la construcción de paz y convivencia, pero una paz real,
no la paz entre los líderes de la guerrilla y el gobierno, sino una paz real, porque lo que estamos viendo es que las bandas criminales están nutriendo de estos exmilitantes que están muchos a la deriva por parte de sus líderes guerrilleros, de sus ex líderes guerrilleros y del mismo Estado. Entonces, sentémonos y miremos qué va a mantenerse, qué no va a mantenerse y dejemos el odio. Mientras el ejemplo de los líderes políticos, y eso va también para Bogotá, sea defender la paz, pero al lado yo estoy tratando de demoler con criterios, con críticas nocivas a mi contradictor político, pues no tenemos nada que hacer. El país está polarizado, eso es una realidad, viene desde el proceso de paz, porque yo me pongo también en los pies de los del no. Ganaron y fueron irrespetados. Pero por el otro lado estaba muy bien, y yo sí prefiero las FARC desmovilizadas, claro que sí, pero diciendo la verdad. ¿Dónde está lo de verdad, justicia y reparación? Y aquí tenemos paramilitares, aquí tenemos guerrilleros, aquí tenemos agentes del Estado que participaron en el conflicto, y no es que estemos a favor de unos y en contra de otros. Los tres actores, todos los actores que participaron en el conflicto, tienen que pasar por la JEP, tienen que responderle al país, tienen que entregar dineros, tiene que saberse la verdad, pero no de los unos, sino de absolutamente paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado. Espera. Bueno, concejal Daniel Palacios, concejal Lucy Bastidas, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. Muchas gracias, qué bueno que hablemos de estos temas y que el odio no sea el que guíe los debates políticos aquí para adelante. Bueno, aquí vi un par de temas con discrepancia, pero respetuosos, así se deben dar los debates en Colombia. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá y de la televisión pública de Bogotá. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, conexioncapital.co, a suscribirse a nuestro envío de noticias a través de WhatsApp y a estar siempre en sintonía de Canal Capital. Nos vemos ya el próximo lunes a las 8:30 p.m. en este espacio donde nos dedicamos a conversar, a debatir la actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches.